Hola hola gente oyentes, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Spider-Man No Way Home. Siendo por supuesto una de las cintas más esperadas de los últimos años, esta logró recaudar más de 1.890 millones, una total locura teniendo en cuenta el tema de la pandemia, pues a pesar de esta logró convertirse en la peli más taquillera del personaje, y la tercera más taquillera dentro del UCM. Después de revelarse su identidad y tener que escapar con MJ, Peter pasa por un anuncio del musical llamado Rogers, que lo llegamos a ver también en la serie Hawkeye. Por otro lado, en las pantallas de Times Square muestran a Peter con media cara de Spider-Man, tal y como se representa el uso de su sentido arácnido en los cómics, o cuando está pensando como Spidey. En Cherry, cinta protagonizada por Tom Holland, su hermano menor Harry tuvo una pequeña participación, y se suponía que aquí en No Way Home tendría también un cameo, siendo un ladrón que Spidey atraparía. Aunque en este caso la escena terminó siendo eliminada, y solo se usó una pequeña parte de esta en el noticiero. Vemos también en el televisor un texto que dice que la Interpol emitió una orden de arresto para el Night Monkey, el nombre que Ned le puso al Spidey con traje negro en Far From Home. Él es el mono nocturno. ¿Mono nocturno? Sí. ¡Mono nocturno! Cuando se grabó la escena en la que Matt Murdock atrapa el ladrillo que lanzan por la ventana, se suponía que no sería un ladrillo. Esto lo reveló el supervisor de efectos visuales Kelly Port, quien comentó que originalmente lo que atraparía sería uno de esos globos de nieve. Es por eso que si se fijan sostiene el ladrillo como si fuera algo esférico, lo mismo con Tom Holland, porque se suponía que sería algo esférico lo que sostendrían, pero al final se pensó que sería más apropiado que fuera un ladrillo. Cuando Peter y MJ hablan por teléfono, se ve en el cuarto de ella varios dibujos o bocetos pegados en la pared, siendo estos los que llegó a ser su personaje en Homecoming. ¿Y tú qué haces aquí? Ni estás castigada. Ya sé, me gusta venir a dibujar personas en crisis. Al regresar al colegio, escuchamos a Betty Brant animando a Peter diciendo "Go get him, Tiger", siendo exactamente la misma frase que le dijo Mary Jane a Peter en Spider-Man 2. Go get him, Tiger. Recordemos que Tigre es un apodo cariñoso que le tiene Mary Jane en los cómics. Y en cuanto al libro que vende Flash titulado Flashpoint, es una pequeña broma a la competencia, DC. Flashpoint. Y es que Flashpoint es también el nombre de un evento muy importante centrado en el famoso velocista. Tanto en el techo de la escuela como en uno de los vehículos se alcanza a ver un graffiti que homenajea a Steve Ditko, quien junto con Stan Lee creó al personaje de Spider-Man, y a su vez ambos crearon a Doctor Strange y a los 5 villanos que vemos en esta cinta. En cuanto a la referencia a Stan Lee, la encontramos en los números de un taxi, siendo la fecha en la que cumplía años. Y ya que hablamos de vehículos, la matrícula del auto donde se encuentra la señora del MIT alude a The Amazing Spider-Man 3, el cómic donde apareció por primera vez el Dr. Octopus, con quien justamente Peter se encontraría en esta escena. Hola, Peter. ¿Hola? El constante uso de la magia tiene un costo físico para su usuario, de manera que con el paso de los años el cuerpo de Strange ya no acepta la comida humana y solo puede ingerir cosas extrañas, cosas que normalmente matarían a un ser humano. Y una referencia a este hecho se puede notar cuando Ned abre el refrigerador de Strange y ve algunas cosas asquerosas. Cuando el Doctor Strange saca la forma astral de Peter, se logran detallar líneas transparentes alrededor de su cabeza, siendo estas la representación de su sentido arácnido activo, lo que explica cómo su cuerpo pudo moverse involuntariamente. Seguido de eso, durante la persecución, la capa de Strange se adhiere a los hombros de Peter, lo que recuerda al Spider-Man cazador de zombies, visto en What If. Quítatela, irrespetuoso. Spider-Man no usa capa. En su primera encarnación como el Duende Verde, es decir en el 2002, William Dafoe quiso hacer sus escenas de acción por su cuenta, sin utilizar dobles, a menos que fuera estrictamente necesario. Y a pesar de que el actor actualmente cuenta con más de 60 años, todavía aquí en No Way Home quiso volver a hacerlas. Asimismo, al igual que antes, utilizó dientes postizos para simular tener una dentadura perfecta. Esto para su caracterización como Norman Osborn, pero cuando interpreta al Duende Verde se muestran los dientes reales del actor, como una manera de marcar una diferencia visual entre Norman y su alter ego. ¿Norman? Norman se fue de sabático, cariño. Duende Verde.
En el final de Far From Home se recreó el modo fotográfico implementado en el juego de Marvel's Spider-Man, y aquí en No Way Home hay otros guiños al videojuego, siendo el más notable cuando Peter pelea con el Duende Verde y usa sus redes de esta manera, atravesando el piso, tal y como lo hizo en el videojuego durante su pelea con Kingpin. El traje del Duende Verde de la versión de Tobey fue considerado como algo ridículo, incluso para esa época, pareciendo una especie de villano de los Power Rangers. Así que aquí en No Way Home se deshacen de la máscara rápidamente, al mismo estilo de Peter dejando su traje en un basurero, pues ahora le dan al duende una apariencia más callejera, llevando simplemente una sudadera púrpura por encima de su armadura verde, teniendo así los colores característicos de su versión de los cómics. La famosa línea sobre la responsabilidad ahora es dicha por May, en lugar del tío Ben, como hemos estado acostumbrados. Aunque lo cierto es que en el cómic original no es ni Ben ni la tía May quien lo dice, sino que solo forma parte de un comentario final que hace el narrador del cómic como moraleja de la historia. Se suponía que en esta cinta aparecería América Chávez, y ella sería la que abriría los portales para que llegaran los otros Spideys. Este plan era cuando la secuela de Doctor Strange se estrenaría antes que No Way Home. Aunque cuando el calendario cambió y Multiverse of Madness pasó a estrenarse más tarde, la participación de América Chávez en Spider-Man tuvo que ser descartada. Es por eso que los guionistas tuvieron que hacer que quien abriera los portales fuera Ned, con ayuda del anillo de Strange. Casi un mes después del estreno de la cinta, Andrew Garfield confesó que, sin que nadie lo supiera, él entró junto con Tobey a una de las primeras funciones. Ambos llevaban gorras y sus respectivos cubrebocas, así que no los reconocieron, por lo que pudieron presenciar desde muy cerca las reacciones de los fanáticos. En el 2017, Tom Holland había comentado que le gustaría que Tobey Maguire hubiera interpretado al tío Ben de esta versión. I kind of want Tobey Maguire to play Uncle Ben. I think that would be super funny, but I don't think he'll do it. Y aunque eso al final no sucedió, al menos sí se nos mostró a su versión de Peter terminando la icónica frase: Me dijo que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Después de que Ned escucha sobre cómo Peter 2 tuvo un mejor amigo que trató de matarlo, este le promete a su Peter que no se convertirá en supervillano. Una pequeña broma al hecho de que en los cómics a Ned le hacen un lavado de cerebro, haciéndolo creer que él es el villano llamado Hobgoblin. Y resulta coincidente que mientras lo dice está usando un atuendo que tiene colores similares a este villano. Aunque claro, también son los colores que su escuela siempre ha tenido. La versión de Electro que vimos en la saga The Amazing se inspiraba en su transformación en energía pura de la versión Ultimate del personaje, que era azul. Pero aquí decidieron no seguir con eso, haciendo que Electro pudiera recuperar su cuerpo humano. Aún así, hay momentos en los que cuando usa sus poderes, los rayos le generan una especie de estrella en su cara, tal y como la máscara de su diseño original de los cómics. Recordemos que una referencia a los colores de este diseño también se había visto en el pastel de cumpleaños de Max. Para anunciar el lanzamiento de su versión digital y Blu-ray, Sony publicó una foto de los tres actores recreando el famoso meme de los Spidey señalándose. Meme que también se parodia en la película. ¿Peter 1? ¿Peter 2? Peter 2. ¿Peter 3? Peter 3. Ok, vamos. Por otro lado, a pesar de que en la peli se les designa a cada uno un número para diferenciarlos, el sitio web de Marvel ya les dio nombres oficiales. El de Tom llamándose simplemente Spider-Man, el de Andrew The Amazing Spider-Man como su saga, y al de Tobey lo denominaron como Friendly Neighborhood Spider-Man. Who are you? Your friendly neighborhood Spider-Man. Cuando Peter 1 le comenta a los otros que estuvo en Los Vengadores, ellos obviamente no saben a qué se refiere. A lo que Peter 3 pregunta si se trata de una banda, lo que puede recordar a aquella broma en Infinity War en el que Tony le dice a Bruce que los Vengadores se separaron. Ya no hay Vengadores, nos separamos. ¿Igual que una banda? ¿Igual que los Beatles? El Capi y yo nos peleamos. Cuando los tres Spideys terminan de ponerse de acuerdo y aterrizan juntos, el orden en el que lo hacen está relacionado con el orden de sus adaptaciones. Es decir, primero fue Tobey, luego Andrew y por último Tom, pero eso sí, en el medio, ya que después de todo, esta es su saga.
Los actores que interpretaron al Dr. Connors y Flynn repitieron sus roles en esta cinta, pero solo con sus voces, ya que como tal ni siquiera estuvieron en el set. Los pocos segundos que los vemos en pantalla son en realidad material reutilizado de sus actuaciones anteriores, que con la magia del CGI se intentó que encajaran en esta nueva cinta. La parte en la que claramente hacen alusión a Miles Morales fue improvisada por Jamie Foxx, según Tom Holland. Es decir, esa línea no estaba en el guión, pero Jamie simplemente quiso hacer esa broma. No te disculpes, habrá un Spider-Man negro por ahí. Otro momento improvisado, según Andrew Garfield, fue cuando este demuestra su cariño a los otros Spideys. Los amo, chicos. Gracias. Parece que Strange recibió un poquito de karma de lo que le hizo a Loki en Thor Ragnarok, y es que recordemos que en un punto este hace que Loki caiga durante media hora. ¡Estuve cayendo por 30 minutos! Y ahora aquí, debido a que Peter lo venció en su propio juego, hizo que este estuviera atrapado durante mucho tiempo. Estuve colgado sobre el Gran Cañón por 12 malditas horas. Ya sé, y yo... Seguido de eso, al llegar el Duende Verde, este dice exactamente lo mismo que le dijo al Peter de Tobey cuando secuestró a Mary Jane. Can Spider-Man come out to play? Can the Spider-Man come out to play? Y cuando lanza sus proyectiles, Peter 1 los esquiva haciendo el mismo movimiento que llegó a hacer Peter 2 en su primera película. Como ya se mencionó, la cinta logró una enorme recaudación, y lo más increíble de todo esto es que ni siquiera se estrenó en China, país que como saben genera una gran ganancia para los estudios. La razón por la que no tuvo su estreno allá fue por el clímax ubicado en la Estatua de la Libertad, y es que según se informa, China le pidió a Sony que si querían estrenar su película tenían que remover de alguna manera a dicho monumento, solicitud que fue rechazada por el estudio, así que la cinta no llegó a los cines de China. De haber sido estrenada, sin duda hubiera superado a Infinity War. Al abrirse las grietas y mostrar a los otros seres multiversales, los fans han tratado de descifrar quiénes son todos los que vemos. Los más obvios son Rhino, Kraven y Scorpion, y este de aquí se creía que podría ser Superior Spider-Man, aunque según el video de Easter eggs de la versión Blu-ray de la cinta, parece tratarse del Spider-Man de 6 brazos, un momento en los cómics en el que Peter quería deshacerse de sus poderes arácnidos, así que preparó una poción que creyó que le serviría, pero obtuvo el efecto contrario y le otorgó 4 brazos más, de manera que tuvo que lidiar con ellos durante un tiempo, hasta que con la ayuda del Dr. Connors y la sangre de Morbius se logró preparar un antídoto que pudo regresarlo a su versión normal de Spidey. Después del hechizo en el que todos olvidan quién es Peter Parker, este visita a MJ y se sorprende al ver que ésta lo saluda, solo para darse cuenta que en realidad estaba saludando a Ned, quien estaba detrás de él. Un gran parecido a lo que le pasó al otro Peter con Mary Jane en una de sus primeras escenas. El guión oficial de la película dice textualmente que MJ tuvo un momento de déjà vu mientras hablaba con Peter, y al irse ella muestra una persistente sensación de reconocimiento, lo que sugiere que eventualmente podría recuperar sus recuerdos sobre Peter. Además, sigue teniendo el collar que este le regaló, y aunque su mente no sepa quién se lo dio, es posible que pueda llegar a recordarlo, pues se ha confirmado que Sony tiene intenciones de que Zendaya vuelva a aparecer en la siguiente entrega. Ya se verá de qué manera lo harán. El epitafio en la tumba de la tía May dice: cuando ayudas a alguien ayudas a todos, siendo esta la misma frase que apareció también en la tumba de la tía May del videojuego Marvel's Spider-Man. Con el final de esta cinta, la versión de Tom Holland logró complacer a aquellos que les molestaba su extrema conexión o dependencia hacia Tony, pues ahora Peter está completamente solo, sin dinero, sin tecnología de Stark, y aprendió a coser muy bien, porque esta vez se hizo su propio traje, inspirado en los otros Spideys. Ya solo nos queda esperar cuáles serán los futuros enemigos que tendrá que enfrentar, que por la escena post créditos parece que está muy claro quién será uno de ellos. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. También quiero agradecer a los miembros que han apoyado al canal. Y antes de irme le envío un gran saludo a Julián Peralta, Chris, Vicenzo Sayas y Samuel Cava. Y bueno, esto es todo. Hasta luego. ¿Quieres que te la truene?